Quiero llamar ahora su atención al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos, el capítulo 9. Hebreos 9. Y vamos a leer comenzando en el versículo 24. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en los lugares santos hechos con manos, que son figuras de los verdaderos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en los lugares santos cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para abolir el pecado, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para cargar con los pecados de muchos, y la segunda vez será visto sin pecado por los que lo esperan para salvación. Y que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Hoy queremos comenzar un estudio corto sobre la muerte y lo que hay más allá de la muerte. Y empezamos con la muerte, obviamente. Este texto enseña que la muerte nos espera a todos. Dice en el versículo 27, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Es algo cierto, es algo establecido, es algo fijado, que todos morirán una sola vez. Y después de esto el juicio, dice. La mayoría, casi todos, de los que han vivido, han muerto. Hay dos excepciones solamente. Hombres muy antiguos, uno que se llama Enoc y otro Elías. Leemos de estos dos en el Antiguo Testamento. Ambos fueron llevados al cielo corporalmente sin morir. Estos son las dos excepciones y nada más, no hay más. Podemos decir, la gran mayoría de los que han vivido han muerto. Y podemos decir que la mayoría de los que vivirán morirán también. ¿Cuáles son las excepciones? Según primero de Tesalonicenses 4, los creyentes que estén vivos cuando Cristo vuelva no van a experimentar la muerte, pero todos los otros
morirán. Para comprender la muerte, debemos considerar primero la composición completa del hombre. ¿Quiénes somos como hombres? Y podemos decir lo siguiente. En primer lugar, somos criaturas creadas por Dios. Él nos creó en Adán con dos partes distintas. Una parte material que llamamos el cuerpo y una parte inmaterial que llamamos alma o espíritu. Somos compuestos. Somos criaturas compuestas de estas dos partes, el cuerpo y el espíritu. Dios creó el cuerpo de nuestro padre Adán del polvo de la tierra, dice en Génesis, el capítulo 2. Y en ese cuerpo Dios sopló el soplo de vida. Así tenemos esta composición de nuestro ser, de la parte material y la parte inmaterial. Además, leemos en Génesis 1 que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que indica un alma racional, una capacidad de comunión con Dios y una semejanza moral con Dios. En la caída de Adán, en el pecado, esta semejanza con Dios se corrompe y se pierde. Pero en Cristo y en su redención se restaura esta semejanza con Dios que Adán perdió. Déjame decir un detalle. Algunos insisten en una composición del hombre de 3 partes, no de 2 partes. Dicen que somos cuerpo, primero, y segundo, alma, y tercero, espíritu. Pero alma y espíritu se refieren a la misma facultad, a veces utilizados estos términos indistintamente y en otras ocasiones con un matiz de significado. Cuando se habla de la parte inmaterial del hombre, en referencia a su conexión con el cuerpo y su interacción con las cosas terrenales, se utiliza generalmente el término alma. Cuando se habla de la parte inmaterial del hombre en referencia a Dios y su gracia salvadora, se utiliza generalmente el término espíritu. Pero estos dos términos hablan de la misma facultad en general. Esto es quiénes somos. Criaturas
criadas por Dios. Y además podemos decir, debido a que el pecado entró en el mundo, todos estamos bajo la maldición de la muerte. Esta maldición pronunciada por Dios. Voy a leer estas palabras en Génesis, el capítulo 2. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Eva comió de este árbol y dio a Adán y él comió y murieron en aquel día en varios sentidos. Y esta maldición que Dios prometió y les advirtió contra ella, es exactamente lo que ocurrió y todos estamos bajo esta maldición de la muerte. También el Nuevo Testamento habla de este hecho en Romanos 5. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte. La muerte existe porque el hombre pecó. Otra vez, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otra vez leemos, la paga del pecado es muerte. Así es. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué hay tal cosa? ¿Por qué no vivimos para siempre en este cuerpo? Es debido al pecado. ¿Por qué existe la muerte? Solo porque existe el pecado. Y solamente la palabra de Dios nos da respuestas a estas preguntas profundas, respuestas que satisfacen. Esto debería servir como prueba de que la Biblia es cierta. ¿De qué otra manera se puede explicar la existencia de la muerte sino por la existencia del pecado y el castigo de Dios por él? Ahora, esto nos lleva a esta pregunta. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte siempre es una separación de aquello que estaba unido o vinculado. Cuando hablamos de la muerte, siempre estamos hablando de un tipo de separación. Y las Escrituras hablan de la muerte en 3 sentidos. Primero hay la muerte espiritual, la cual es separación de nuestras almas de Dios. Esta es la muerte espiritual.
la pérdida de comunión con Dios, la pérdida del compañerismo, de acuerdo, de armonía con Dios. Y como hemos leído, esto ocurrió el día en que Adán pecó. Todos nacemos espiritualmente muertos en Adán, es decir, separados de Dios. Nacemos muertos en delitos y pecados, según Efesios el capítulo 2. Este es el primer sentido de la muerte. Segundo, hay la muerte física. Y esta es la muerte en que pensamos, o de que pensamos la mayoría del tiempo, cuando usamos la palabra morir, ¿no? Hay la muerte física. Esta es otra separación, pero es la separación de nuestra alma de nuestro cuerpo, o la separación de nuestra parte material from nuestra parte inmaterial. Podemos decirlo así, la vida física es la unión de la parte material con la parte inmaterial. Pero cuando esa unión se rompe, se produce la muerte. El espíritu abandona el cuerpo, sale del cuerpo. Nuestro cuerpo no puede vivir sin el espíritu o el alma. Nuestro cuerpo depende de nuestra alma para vivir, para la vida. Nuestra alma o espíritu puede vivir sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. Esto nos enseña que nuestro espíritu es nuestra parte principal. Nuestro cuerpo no es la parte principal de nuestra existencia, sino el alma o espíritu. Santiago dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu está sin vida, sin funcionar. Y esta muerte comenzó el día en que Adán pecó. En aquel día había una muerte espiritual, una separación de Dios. Y comenzó la muerte física, la separación del cuerpo del espíritu. El proceso de envejecimiento comenzó en aquel día. Aunque Adán no murió finalmente hasta muchos años después, pero el proceso empezó entonces. Y tercero, hay la muerte eterna. La cual es separación de todo favor de Dios, incluso de los beneficios temporales y comunes que a cierta medida cada persona disfruta en esta vida, en este mundo. En la muerte eterna no hay gracia común, no hay beneficios de ningún tipo.
Esta muerte se llama la segunda muerte. 3 veces en el libro de Apocalipsis. Morir eternamente es estar en el infierno para siempre. Es ser objeto de la ira de Dios, la santa ira bien merecida por parte del pecador, sin ninguna misericordia de Dios. Una miseria sin fin y sin esperanza de recuperación. Y esto les espera a todos los que mueren físicamente mientras están muertos espiritualmente para Dios. Entran en esta muerte eterna, sin esperanza. Ahora, otro punto que decir o que hacer es, nuestra alma es inmortal. Es decir, a diferencia del cuerpo que muere, que se descompone y se desintegra con el tiempo hasta convertirse en polvo, el alma nunca muere. Es decir, tiene una existencia infinita. Nuestra alma es inmortal. Debemos clarificar todo esto diciendo en sentido absoluto, solo Dios posee la inmortalidad. Según 1 de Timoteo, el capítulo 6, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En un sentido, Dios es el único que tiene inmortalidad. Su vida es autosuficiente, autoexistente, independiente, eterna, sin principio ni fin. Y nuestro futuro infinito depende de Él. En otro sentido, los creyentes pueden considerarse inmortales porque la vida eterna es nuestra, por la gracia de Dios. La vida eterna es nuestra, no la muerte eterna, sino la vida eterna. Déjame leer unos pasajes que nos enseñan esto. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y habla de la muerte física. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo hizo esta pregunta a Marta en la tumba, cerca de la tumba de Lázaro. Otra vez en 2 de Timoteo, el capítulo 1, leemos que Cristo nos salvó y
llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así podemos hablar de los creyentes como inmortales, porque recibimos la vida eterna de nuestro Señor Jesús. Hace unos momentos leí la historia en Lucas, el capítulo 16, del hombre rico y Lázaro, el mendigo, y ambos murieron. Lázaro murió como creyente en Dios. El hombre rico murió como perdido. Y por eso leemos que Lázaro fue al seno de Abraham y el hombre rico se fue al infierno en tormento. Y vamos a considerar este sujeto en otros estudios. Y Lázaro estaba en un lugar y un estado de paz y consuelo. Estas son las palabras usadas aquí. Consolado y atormentado. Nuestra alma es inmortal, no muere. Hay unos cultos que enseñan lo que se llama el sueño del alma. Como un estado inconsciente, como un animal en hibernación. Pero esta no es la enseñanza bíblica. Cuando habla la palabra de Dios del sueño de los creyentes, es una figura retórica, no es una definición teológica. Tampoco no hay aniquilación, como enseñan algunas religiones falsas. No hay integración con toda la naturaleza, sin existencia personal, como algunos enseñan. No hay pérdida de la personalidad, sino nuestra personalidad y alma continúa existiendo en una forma consciente. Ahora queremos centrarnos en la muerte física unos momentos y vamos a considerar las características de la muerte física. En primer lugar, la muerte física es universal y seguro. Universal y seguro. ¿Cuántos mueren? Todos. Uno de cada uno. Se dice que la muerte tiene un éxito de 100%. Aunque, como dijimos, Enoc y Elías lo evitaron por la providencia especial de Dios, aún así fallecieron de este mundo.
según las mejores estimaciones, cada día en este mundo, en nuestro planeta, mueren unos 172,975 personas cada 24 horas. Casi 173,000 personas. O cada hora, más de 7,200 personas. O cada minuto, 120 personas en todo el mundo mueren. Esto es 2 personas cada segundo. 2 personas cada segundo. En una parte del mundo, una parte u otra del mundo, mueren. Durante el tiempo en que estoy predicando ahorita, unas 5,400 personas van a morir. Y amigo, algún día tú y yo vamos a estar en esta estadística. Vamos a contribuir a esta estadística. Un predicador que se llama John Blanchard dijo: el mundo entero es un hospital y cada persona que lo habita es un paciente terminal. Lo que llamamos vivir se podría llamar con la misma precisión morir. Decimos, estoy viviendo, pero verdaderamente podríamos decir también, estoy muriendo. Es su punto. También dice el hermano Blanchard, la muerte no es un deporte para espectadores. Es decir, todos estamos participantes en la muerte. Es universal y seguro. Segundo, es establecido por Dios. La muerte es designado por Dios. Otra vez nuestro texto dice, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Es algo establecido por Dios. Y a este justo castigo por el pecado le sigue un justo juicio. Después de esto, el juicio, dice, es una cita apuntada por Dios para cada uno de nosotros. Es una cita que no se puede cancelar o posponer, es bien dicho. No podemos evitar esta cita con la muerte. Es inevitable. Por mucho que intentemos evitarla a toda costa, llega la muerte. Incluso los enfermos
la ignoran y fingen que no llegará, pero llega. Todos planean seguir viviendo cuando mueren. Otra vez, todos planean seguir viviendo cuando mueren. Otra característica de la muerte física es que es terrible y aterrador. En el libro de Job, la muerte es descrita como rey de los terrores. El terror más grande, en otras palabras, el rey de los terrores. El perdido, incrédulo, que dice que no teme a la muerte, es un mentiroso. Por eso los hombres han intentado redefinir la muerte. Podríamos dar muchos ejemplos pero este es un ejemplo interesante. Un escritor antiguo romano que se llama Séneca escribió: no hay nada después de la muerte, y la muerte en sí misma no es nada. Por cierto, ¡qué locura! No hay nada más, no hay nada después de la muerte, y la muerte en sí misma no es nada. Es decir, nada es nada. Séneca tuvo miedo de morir y trataba de cancelarlo, trataba de disminuirlo, domarlo. Quería domesticar la muerte, ¿no? Pero no se puede. Es traumática la muerte física. Es desgarrar por la mitad al hombre, que fue creado para ser una persona completa. Y aunque para un cristiano la muerte adquiere un nuevo significado, es decir, ir a estar con Cristo, sin embargo, la muerte o la disolución en sí misma sigue siendo un enemigo que hay que vencer. Lo que anticipamos con gozo en la muerte es estar con Cristo en espíritu. Y luego, corporalmente, también en el estado final de resurrección. Y vamos a hablar más de eso en otro estudio. Otra característica de la muerte es que es definitiva. En el sentido de que después no hay cambio de nuestro estado espiritual. No hay cambio después de la muerte en nuestra relación con Dios. La muerte es definitiva. Nos confirma para siempre cómo estamos. Ya sea en el pecado o en la santidad, en el pecado o en la salvación, en Adán o en Cristo. No hay oportunidad de salvarse después de morir. Y terminamos haciendo esta observación. La muerte siempre ensombrece la vida.
Estas son las palabras de Hebreos, el capítulo 2. Déjame leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, es decir, Cristo también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice, librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte ejerce un servidumbre sobre los hombres en Adán. Sabemos, durante toda nuestra vida, sabemos que esta vida va a terminar, va a llegar a su fin. El temor de la muerte nos sujete a servidumbre y a miedo durante toda nuestra vida. Y por eso el Evangelio de Cristo Jesús y el Evangelio de la vida eterna es algo precioso. Observemos que debemos evitar ser morbosos con respecto a la vida, como si la muerte hiciera que no valiera la pena vivirla. La verdad es conocer a Dios hace que la vida valga la pena, gracias a Dios. Y debemos evitar vivir imprudentemente solo para el presente, sin pensar del futuro. Mejor debemos vivir para Dios cada día, preparados para entrar en la eternidad. Termino diciendo que el conocimiento de todo esto que hemos considerado debería hacernos preparar a cada uno de nosotros para la muerte. La gran ocupación de esta vida es prepararnos para la muerte y la vida más allá. Como en la parábola, quizás esta noche van a pedir tu alma. Por lo tanto, amigo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En las palabras del profeta Amós, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cómo puedo prepararme? Por confiar en Cristo Jesús, el Salvador. Solo entonces estarás verdaderamente preparado para morir y para vivir. Amigo, huye de la ira venidera y encuentra la vida eterna en el Señor Jesucristo. Amén.